El viento rugía entre los muros de Jerusalén como si la misma tierra lamentara el destino de la ciudad. Un lamento silencioso, profundo, imposible de contener. El polvo de la destrucción se alzaba en el aire, mezclándose con el olor acre de la sangre derramada y el fuego que consumía las casas, los templos, los palacios de reyes que una vez gobernaron con la certeza de que su linaje nunca sería arrancado de la tierra prometida. Pero esa noche, todo llegaba a su fin. Los ejércitos de Babilonia avanzaban como una ola imparable, devorando todo a su paso. Sus estandartes ondeaban bajo el cielo teñido de humo, reflejando el resplandor del fuego que devoraba los muros sagrados. Los gritos de los que huían, el llanto de los niños arrancados de los brazos de sus madres, el estruendo de las puertas derribadas, todo se mezclaba en un coro de desesperanza. Las columnas talladas con esmero por generaciones de artesanos se resquebrajaban. El oro del altar se derretía y caía en gotas ardientes, como lágrimas de un dios ofendido. Los soldados de Nabucodonosor, con sus armaduras bruñidas y sus ojos de piedra, recorrían las calles sin piedad. No había distinción entre ricos y pobres, entre sacerdotes y mercaderes, entre ancianos y jóvenes. A los ojos de Babilonia, todos eran igual de culpables, todos eran prisioneros, todos eran botín de guerra. Los que no morían bajo la espada eran atados con cadenas y lanzados a la cruel marcha hacia el exilio. Las sogas se hundían en la carne de los cautivos, los pies desnudos tropezaban sobre las piedras cubiertas de ceniza, y así, la ciudad que una vez fue el orgullo de Israel, el lugar donde el Altísimo había puesto su nombre, yacía en ruinas. En medio de la procesión de prisioneros, entre los rostros cubiertos de polvo y desesperación, había un joven que no lloraba ni clamaba por su libertad. Su mirada permanecía fija en la ciudad destruida, grabando en su memoria la silueta de Jerusalén contra el cielo rojo de la destrucción. Su corazón latía con un peso que aún no comprendía del todo, como si supiera, en lo más profundo de su alma, que su destino estaba entrelazado con el del pueblo que ahora caía en desgracia. Daniel, hijo de Jerusalén, príncipe de Judá, heredero de una tierra que ya no le pertenecía, había crecido entre los muros de palacio, educado en la sabiduría de sus antepasados, instruido en la ley de Moisés. Su vida había estado destinada a la grandeza, pero ahora estaba destinado a ser esclavo en una tierra extranjera. Babilonia, la ciudad de los dioses paganos, la tierra de los conquistadores, la cuna de la idolatría. Y él, un hijo del pacto, sería llevado allí, lejos del templo, lejos del arca, lejos de la presencia de su Dios. ¿Podía el Señor oír las oraciones de su pueblo en tierras extranjeras? Pueblo en tierras extranjeras. ¿Podía un hebreo seguir siendo fiel cuando todo a su alrededor le ordenaba inclinarse ante los ídolos? No lo sabía. Nadie lo sabía. Pero una cosa era cierta: la profecía de Jeremías se había cumplido. El juicio de Dios había caído sobre Israel, y nadie había podido detenerlo. Sus padres, sus maestros, los ancianos que durante años habían advertido que la idolatría traería la ruina, todos habían sido silenciados por la soberbia de un pueblo que creía que nada podría apartarlos del favor de Yahvé. Pero ahora, el pacto parecía roto. Las promesas hechas a David parecían desvanecerse en el viento. El rey estaba encadenado, los sacerdotes muertos o exiliados, el pueblo disperso como hojas secas arrastradas por la tormenta. Pero si Yahvé había prometido juicio, y este había llegado, ¿no había también prometido restauración? ¿No había hablado de un tiempo en que el pueblo regresaría, en que la alianza sería renovada? Daniel no lo sabía aún, pero él mismo sería testigo del destino de los imperios. Él vería con sus propios ojos la caída de los reyes y la ruina de las naciones que se creían invencibles. Su vida no le pertenecía más a él, sino al propósito divino. Lo que Babilonia veía como un simple prisionero, Dios lo veía como un profeta, un instrumento de su voluntad. Jerusalén ardía, sus habitantes lloraban. Sus príncipes eran llevados en cadenas. Pero en medio de la tragedia, en medio de la aparente derrota, comenzaba a tejerse la historia de un reino que jamás tendría fin. Un reino no hecho por manos humanas, un reino que surgiría de la roca que nadie podía quebrantar, un reino que ni Babilonia, ni Persia, ni Grecia, ni Roma podrían destruir. Y Daniel, sin saberlo aún, estaba destinado a ver su primera visión, a recibir su primer sueño,
a ser testigo del juicio de los reinos terrenales y de la gloria de aquel que gobernaría para siempre. Babilonia, la joya del mundo antiguo, se alzaba ante ellos con su arrogante esplendor. Sus murallas, altas como montañas, parecían desafiar al cielo mismo. Los templos dedicados a dioses extraños cubrían la ciudad como un manto de oro y piedra. Las calles eran amplias, repletas de mercaderes que hablaban lenguas de tierras lejanas. Sus puestos rebosaban de riquezas traídas de los confines del imperio. Y en lo alto, sobre todo y sobre todos, se erguía el palacio de Nabucodonosor, el hombre que había tomado Jerusalén y la había reducido a cenizas. Para Daniel y sus compañeros, Babilonia no era un símbolo de grandeza, sino de opresión. No era la ciudad de la sabiduría, sino la del exilio. No era la tierra de la promesa, sino la de la prueba. Cada piedra, cada estatua, cada ídolo que adornaba sus plazas, era un recordatorio de que estaban en tierra ajena, lejos de su hogar, lejos del templo, lejos de todo lo que conocían. Pero Babilonia no solo conquistaba con la espada, su estrategia era más sutil, más profunda, más peligrosa. No bastaba con someter a los pueblos vencidos. Había que arrancarles su identidad, borrar sus raíces y reemplazarlas con nuevas lealtades. Así funcionaba el verdadero dominio, no en las cadenas de hierro, sino en las cadenas del alma. Daniel y sus compañeros fueron seleccionados con un propósito. No eran simples prisioneros, eran jóvenes de linaje real, de sangre noble, inteligentes y bien parecidos. Eran la imagen de lo mejor de Judá, y por eso los llevaron al palacio de Nabucodonosor, no como esclavos comunes, sino como candidatos a servir en su corte. Pero para servir en Babilonia, primero debían ser transformados. Durante 3 años, serían instruidos en la sabiduría de los caldeos. Aprenderían su lengua, su historia, sus ciencias, su astronomía, sus rituales y sus creencias. Se les enseñaría a pensar como babilonios, a razonar como babilonios, a vivir como babilonios. Se les presentaría un nuevo mundo, uno que poco a poco debía apartarlos de su pasado, de su fe, de su Dios. No se trataba solo de adquirir conocimientos, sino de olvidar lo que habían sido. Y para asegurar que el cambio fuera total, lo primero que les arrebataron fueron sus nombres. En la cultura hebrea, el nombre no era solo un sonido, sino una declaración de identidad, un reflejo del propósito divino en la vida de cada persona. Daniel significaba Dios es mi juez. Ananías, Yahvé es misericordioso. Misael, ¿quién es como Dios? Azarías, el Señor ayuda. Cada vez que sus nombres eran pronunciados, se recordaban a sí mismos y a los demás a quién pertenecían. Pero Babilonia no permitiría que esos nombres siguieran sonando en sus labios. Así, Daniel fue llamado Belsasar, en honor a uno de los dioses babilónicos. Hananías se convirtió en Sadrach, Misael en Mesac y Azarías en Abed-nego. Nombres nuevos para un propósito nuevo. Nombres diseñados para que, con el tiempo, al oírlos, dejaran de recordar quiénes eran realmente. Era un golpe calculado, preciso. Primero la tierra, luego el templo, después el nombre. Paso a paso, se les despojaba de todo lo que los unía a su Dios. Pero había algo que Babilonia no entendía. No entendía. Podían cambiar sus nombres, podían enseñarles una nueva lengua, podían vestirlos con ropas extranjeras, pero no podían tocar lo que estaba grabado en sus corazones. Daniel y sus compañeros sabían quiénes eran, y no era Babilonia quien dictaría su destino. Punto. Podían vivir en la corte del rey, podían aprender su ciencia, podían caminar entre sus palacios, pero jamás doblarían su fe ante los ídolos de ese imperio. Y cuando se les presentó la mesa del rey, Daniel sintió en su interior la lucha invisible entre 2 reinos. Ante él, una opulencia desbordante, un festín digno del monarca más poderoso de la tierra. Los manjares se extendían en largas mesas de cedro y marfil, cubiertas de platos de oro, carnes asadas al fuego de los templos, fragantes especias traídas de tierras lejanas, frutos bañados en miel, panes finamente elaborados, y copas rebosantes de los mejores vinos de Babilonia. Para los ojos de cualquier hombre, aquello era un privilegio. Para un cautivo, un honor impensable. Para Daniel, una prueba. Porque aquella comida no era solo alimento. Era parte de un sistema diseñado para doblegar la voluntad. La carne había sido sacrificada en los altares de dioses falsos. El vino vertido en honor a ídolos mudos. Comer de la mesa del rey no era solo nutrirse del pan de Babilonia. Era aceptar su dominio, su cultura, su religión, su Dios. Era ceder, aunque solo fuera en apariencia.
Pero Daniel sabía que la fidelidad no admite concesiones. Sabía que, si daba un solo paso en esa dirección, el siguiente sería aún más fácil. Y luego otro, y otro, hasta que un día despertaría siendo más babilonio que hebreo, con su fe desvaneciéndose como la bruma ante el sol. Él no se contaminaría, no por miedo a la ley de Moisés, no por temor al castigo, sino porque su corazón pertenecía a Dios, porque el pacto que su pueblo había roto no debía ser roto en su propia vida. Porque aunque su ciudad estuviera en ruinas y su templo hecho cenizas, su alma seguía siendo un altar al Dios viviente. Así que con respeto, pero con una firmeza que no admitía duda, pidió al jefe de los eunucos que le permitiera abstenerse de aquellos alimentos. Su voz no tembló, aunque sabía el riesgo que corría. No era un simple capricho, no era una petición trivial. Era una declaración de resistencia en medio de la tierra enemiga. El eunuco lo miró con incredulidad. Sus manos, acostumbradas a servir en la corte, se cerraron en tensión. Si después de 10 días lucen más débiles que los otros jóvenes, el rey me matará, advirtió con voz baja, como si temiera que las mismas paredes del palacio escucharan su temor. Babilonia no toleraba desobediencia. En la corte del rey Nabucodonosor, la vida de un siervo dependía de su capacidad de cumplir órdenes sin cuestionarlas. Y lo que Daniel pedía no solo ponía en peligro su propio futuro, sino el de aquel hombre que, aunque benevolente con él, no podía arriesgarse a desafiar la voluntad del monarca. Pero Daniel no vaciló. Su confianza no estaba en la benevolencia de un hombre, ni en su propia astucia. Su confianza estaba en Dios. Haz la prueba por 10 días, insistió. Danos solo legumbres y agua. Luego, compara nuestro aspecto con el de los demás jóvenes que comen de la mesa del rey, y actúa según lo que veas. No había desafíos en su voz, ni arrogancia, solo certeza. Certeza de que Dios honraría su decisión. El eunuco, tras dudar por un momento, cedió. Tal vez movido por la convicción en los ojos de Daniel, tal vez porque en el fondo deseaba que aquellos jóvenes no fueran como los demás, que hubiera algo diferente en ellos. Tal vez por temor a un Dios que no conocía, pero que, de alguna manera, comenzaba a manifestarse incluso en las sombras del palacio. Y así pasaron los días. Mientras los otros jóvenes reían y se deleitaban con los festines del rey, Daniel y sus amigos comían lo más sencillo que podía ofrecer la tierra: legumbres, pan sin adornos, agua pura, ningún aroma embriagador en sus platos, ninguna copa rebosante de vino, solo lo necesario, solo lo que no comprometiera su fe. 10 días. ¿Podría Dios mostrar su favor en algo tan simple como la apariencia de un hombre? ¿Podría lo invisible manifestarse en lo visible? Cuando llegó el momento de la prueba, la respuesta fue clara. Daniel y sus compañeros estaban más saludables, más fuertes que cualquiera de los jóvenes que se habían nutrido de los lujos del palacio. Sus rostros no reflejaban debilidad, sino vigor. Sus cuerpos no mostraban señales de privación, sino de fortaleza. Sus ojos no estaban opacos por el vino ni por la indulgencia, sino llenos de claridad y propósito. No era la comida lo que les había dado esa fuerza. Era la fidelidad. El eunuco no podía creer lo que veía, pero no podía negarlo. Y así, sin más argumentos, accedió a mantenerlos en la dieta que habían pedido. Lo que parecía una simple elección de alimentos se había convertido en una señal. Una advertencia silenciosa de que el Dios de Israel no había sido derrotado, de que aún en el corazón del imperio más poderoso del mundo, seguía siendo soberano. Y así, Daniel comenzó su camino dentro de Babilonia, no como un esclavo más, no como un joven quebrantado por el exilio, sino como un testigo del poder de Dios. Se movía entre los muros del palacio sin pertenecer a él. Aprendía la sabiduría de los caldeos sin olvidar la suya. Hablaba su lengua sin olvidar la palabra de su Dios. Babilonia había tomado su hogar, su ciudad y su nombre, pero nunca tomaría su fe. Y pronto, ese mismo imperio que trató de doblegarlo, se vería obligado a reconocer la autoridad del único Dios verdadero. Años después, cuando el esplendor de Babilonia parecía inquebrantable y Nabucodonosor se regocijaba en su poder, una noche de inquietud vino a perturbar su paz. El rey, aquel que había conquistado naciones y sometido pueblos, despertó bañado en sudor, con el corazón agitado y la mente atrapada en un enigma que no podía descifrar. Un sueño, una visión oscura e imponente, lo había sacudido hasta los huesos. No era un sueño común. No era la sombra de preocupaciones cotidianas, ni el reflejo de pensamientos vagos.
Era un mensaje, uno que se aferraba a su alma con la certeza de que traía consigo un significado trascendental. Pero el sueño, aunque claro en su impacto, se desvanecía en su memoria como arena entre los dedos. Recordaba el miedo que le había causado, la magnitud de lo que había visto, pero no lograba reconstruirlo del todo. Y en esa incertidumbre, en ese temor a lo desconocido, Nabucodonosor hizo lo que todo rey de Babilonia hacía cuando se enfrentaba a lo inexplicable. Convocó a sus magos, astrólogos y adivinos. Desde las profundidades de los templos y los rincones oscuros de la ciudad, vinieron aquellos que se jactaban de descifrar los secretos del destino. Desde las profundidades del destino, hombres vestidos con túnicas adornadas con símbolos de los dioses caldeos, portadores de tablas antiguas y fórmulas místicas, se postraron ante el monarca con la seguridad ensayada de quienes habían dedicado su vida a interpretar sueños. Pero esta vez no sería tan fácil. «Decidme qué he soñado y su interpretación», ordenó el rey con una voz que resonó como el trueno en el gran salón del palacio. Los sabios se miraron entre sí. El pedido del rey era inusual, imposible. Interpretar un sueño cuando el soñador lo relataba era una cosa, pero adivinarlo sin que fuera revelado, eso estaba más allá del alcance de cualquier hombre. Sin embargo, no podían mostrar debilidad ante Nabucodonosor, así que intentaron la estrategia habitual. «Oh rey, dinos el sueño, y te daremos su interpretación», respondieron, con la esperanza de que su tono reverente aplacara la severidad de la demanda. Pero Nabucodonosor no era un hombre fácil de engañar. Su mirada se endureció y su paciencia, siempre corta, se extinguió de inmediato. «Si no me dicen el sueño y su significado, los haré pedazos y sus casas serán reducidas a escombros», rugió. El salón quedó en silencio. Las palabras del rey no eran una amenaza vacía. Nabucodonosor era conocido por su crueldad tanto como por su poder. Su voluntad era ley, y su furia, un juicio que no conocía misericordia. Los sabios sintieron el sudor frío recorrer sus espaldas. Sabían que estaban atrapados, que no tenían salida. Intentaron una última súplica, una esperanza de que el rey entrara en razón. «Entande en razón, ningún hombre en la tierra puede hacer lo que el rey pide», se atrevió a decir uno de ellos, su voz temblando de terror. «Ningún rey, por grande y poderoso que sea, ha exigido tal cosa a mago, astrólogo o adivino. Solo los dioses pueden revelar lo que el rey ha soñado, y ellos no habitan entre los mortales». Pero su súplica fue inútil. Nabucodonosor no buscaba excusas, él exigía respuestas, y entonces la sentencia fue dada. El rey ordenó que todos los sabios de Babilonia fueran ejecutados, no solo aquellos presentes en la corte, sino todos los que eran considerados parte de esa casta. No habría excepciones. El furor del monarca no conocía límites. Fue entonces cuando la noticia llegó a Daniel. Él, quien había permanecido en la sombra del palacio, sirviendo con sabiduría y prudencia, ahora se veía arrastrado a una crisis mortal. Aunque no había estado presente en la reunión con el rey, su destino estaba unido al de los demás sabios de Babilonia. Si la orden de ejecución se llevaba a cabo, él y sus compañeros perecerían junto con los adivinos y magos. Pero Daniel no era como los otros. Él no confiaba en fórmulas humanas ni en los falsos dioses de Babilonia. Su refugio no estaba en la astrología ni en la adivinación, sino en el Dios Altísimo, el único que revela los misterios ocultos. Con calma, sin miedo, pidió audiencia con el rey. Y cuando se presentó ante él, no hubo súplicas desesperadas ni palabras vacías. Solo una petición serena. «Dadme un poco de tiempo, oh rey, y os revelaré el sueño y su significado». Cuando Daniel escuchó el decreto de muerte, no sintió pánico ni desesperación. No corrió en busca de influencias en la corte, ni intentó negociar con los verdugos. En lugar de eso, buscó la única fuente de poder verdadero. Reunió a sus amigos, Hananías, Misael y Azarías, y juntos se postraron en oración. En la intimidad de su aposento, lejos del ruido de los palacios y de la arrogancia de los hombres, clamaron al Dios del cielo. Sabían que la sabiduría humana había fallado. Los magos y astrólogos, con todos sus conjuros y conocimientos ocultos, no pudieron revelar el misterio del sueño del rey. Pero Dios no es como los dioses de Babilonia. Él oye, Él ve, Él responde. Esa noche, en un susurro divino que solo los fieles pueden comprender, Dios le reveló el secreto a Daniel. No fue una deducción, ni una suposición, ni un acto de astucia.
Fue una revelación directa del Altísimo. Daniel vio el sueño como si hubiera estado en la mente de Nabucodonosor en el mismo instante en que fue dado. Y con la visión vino la comprensión. No era solo un mensaje para el rey, sino una profecía sobre el destino de los imperios del mundo. Algo grande estaba por desatarse, y Babilonia era solo el principio. A la mañana siguiente, Daniel se presentó ante el rey. Atravesó los pasillos del palacio con la seguridad de quien no confía en sí mismo, sino en un poder más alto. Los cortesanos lo miraban con desdén o con curiosidad, preguntándose qué podía ofrecer este joven hebreo que los más grandes sabios del reino no habían logrado. Pero Daniel no necesitaba su aprobación. Cuando estuvo frente al trono de Nabucodonosor, no mostró temor ni adulación. No intentó ganarse el favor del monarca con palabras vacías. En cambio, habló con la certeza de un profeta. Y el secreto que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos pueden revelarlo, dijo, mirando directamente al soberano. Hubo un murmullo entre los presentes. Todos sabían que los magos habían fracasado, pero Daniel aún no había dado la respuesta que el rey exigía. Se atrevería a desafiarlo sin ofrecer nada a cambio. Pero entonces, Daniel continuó. Pero hay un Dios en los cielos que revela misterios. El murmullo cesó. Los consejeros del rey se quedaron en silencio. Hasta Nabucodonosor pareció contener la respiración. Daniel no hablaba como los magos de Babilonia, que llenaban el aire con palabras místicas y metáforas confusas. Sus palabras eran claras, su tono seguro. No buscaba engañar ni manipular, solo hablaba la verdad. Tuviste un sueño, oh rey, prosiguió Daniel, y en ese sueño viste una estatua inmensa. Su presencia era temible, su cabeza era de oro puro, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y muslos de bronce, sus piernas de hierro y sus pies de hierro, mezclado con barro. Nabucodonosor se inclinó hacia adelante en su trono. Sus manos se aferraron a los brazos del asiento. Sus ojos, normalmente llenos de orgullo y autoridad, ahora reflejaban algo más profundo: asombro y temor. Daniel estaba describiendo exactamente lo que había visto, sin errores, sin omisiones. El misterio que lo había atormentado por días estaba siendo revelado sin que él hubiese dicho una sola palabra sobre él. Pero Daniel aún no había terminado. Entonces, oh rey, viste una piedra. No fue cortada por manos humanas. Descendió con gran fuerza y golpeó la estatua en sus pies de hierro y barro. Y la estatua se desplomó, se desmenuzó. No quedó rastro de ella como paja llevada por el viento. Pero la piedra creció y se convirtió en una gran montaña que llenó toda la tierra. El salón quedó en absoluto silencio. Todos los presentes contuvieron el aliento, esperando la reacción del rey. Pero Nabucodonosor no habló. Su rostro estaba pálido. Esa era la visión exacta. No había duda de que Daniel decía la verdad, pero aún faltaba lo más importante. Explícame el significado. Explícame el significado, exigió Nabucodonosor, su voz vibrando con una mezcla de expectación y ansiedad. Daniel asintió. Ya no era solo cuestión de repetir el sueño. Ahora venía el mensaje que Nabucodonosor no quería escuchar. Tú, oh rey, eres la cabeza de oro, dijo Daniel, y por un instante, el orgullo habitual del monarca pareció regresar a su rostro. Oro, la más preciosa de las riquezas, la cima del poder. Babilonia era el reino glorioso, y él, su gobernante absoluto. Pero Daniel continuó. Después de ti, se levantará otro reino, inferior al tuyo, como la plata es inferior al oro. Luego vendrá un tercer reino, de bronce, que dominará sobre la tierra. Y tras él, un cuarto reino, fuerte como el hierro, que todo lo quebranta y desmenuza. Pero los pies de la estatua eran de hierro mezclado con barro. Ese último reino estará dividido. Será fuerte, pero frágil, mezclado, pero nunca unido. El rostro del rey se endureció. No era lo que quería oír. Su reino, aunque glorioso, no duraría para siempre. Sería reemplazado, superado. Y, al final, todos los reinos caerían. Pero en los días de estos reyes, prosiguió Daniel, con una voz que resonó en todo el salón, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido. No quedará en manos de hombres, como la piedra que viste, golpeará a los reinos de la tierra y los hará polvo. Pero ese reino crecerá y llenará toda la tierra, y permanecerá para siempre. Entonces todo quedó claro. El sueño no era solo una advertencia para Nabucodonosor. Era una revelación del destino del mundo. Babilonia caería.
Persia la sucedería, luego vendría Grecia, luego Roma, y tras ellos, los reinos divididos del mundo, siempre en conflicto, siempre frágiles. Pero al final, solo uno permanecería, el reino de Dios. Nabucodonosor, el rey más poderoso de su tiempo, cayó rostro en tierra, no ante Daniel, sino ante el poder del Dios que lo había revelado todo. No pudo negar lo evidente. Daniel no era un simple sabio, no era un adivino más. Era un mensajero del Dios verdadero. Verdaderamente, vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de reyes, dijo Nabucodonosor, su voz temblando con una mezcla de asombro y temor. Daniel fue exaltado en Babilonia, fue puesto en alto entre los sabios, gobernó provincias y recibió honor en la corte, pero en su corazón sabía que lo que había ocurrido no era un triunfo personal. Era un recordatorio de lo inevitable, porque aunque el rey de Babilonia había reconocido el poder de Dios, Babilonia aún no había aprendido su lección. Seguía siendo un imperio levantado sobre orgullo y poder humano. Seguía creyéndose invencible, pero ningún reino en la tierra dura para siempre. Ningún trono es eterno, y Babilonia tampoco lo sería. Décadas habían pasado desde que Nabucodonosor gobernó Babilonia. Su reinado había sido glorioso, y su poder incuestionable. Pero incluso él, el rey de la cabeza de oro, había aprendido la lección que Dios quiso enseñarle. Había probado la locura, había visto su orgullo hecho pedazos y, finalmente, había reconocido al Altísimo como el único soberano verdadero. Pero su descendencia no aprendió de su humillación. Ahora, un nuevo rey se sentaba en el trono, Belsasar, su nieto. Un hombre que no conocía el temor de Dios, que no recordaba la advertencia dada a Babilonia. En su corazón no había humildad, solo arrogancia. En sus manos no había sabiduría, solo desenfreno. Babilonia seguía siendo la joya del mundo, y él creía que su poder jamás se extinguiría. Su confianza no estaba en el Dios de Daniel, sino en las murallas impenetrables que rodeaban la ciudad, en la grandeza de sus templos, en la opulencia de su corte. Pensaba que el tiempo lo favorecía, que los días de su gloria se prolongarían sin fin. Pero la noche en que el destino de Babilonia se selló, Belsasar no estaba en el campo de batalla ni en la sala del consejo. No estaba preparando ejércitos ni buscando fortalecer su reino. Estaba en un banquete. Era una noche de derroche, de exceso, de burla. Mientras el peligro acechaba a Babilonia, mientras los persas se acercaban, el rey celebraba. Ordenó un festín sin igual. Invitó a 1000 de sus príncipes, a nobles, a concubinas, a quienes complacían sus caprichos. ¡Bah! Las copas rebosaban de vino. La música llenaba los salones, y la risa de los embriagados resonaba en la ciudad que, sin saberlo, vivía su última noche. Pero la arrogancia de Belsasar aún no había alcanzado su punto máximo. No le bastaba con la embriaguez ni con la indulgencia de su carne. Quiso hacer algo más, algo que desafiara no solo a los hombres, sino al mismo Dios. Fue entonces cuando ordenó traer los vasos de oro y plata que su abuelo Nabucodonosor había tomado del templo de Jerusalén, vasos sagrados, apartados para el uso exclusivo del Dios de Israel, piezas que nunca habían sido tocadas por manos profanas. Pero Belsasar no creyó que esto tuviera importancia. No pensó en las advertencias del pasado, solo vio copas hermosas, testigos de la conquista de su nación, y en su mente borracha de poder, pensó que podía hacer con ellas lo que quisiera. Los siervos corrieron a traer los vasos sagrados, y cuando estuvieron frente a él, Belsasar los llenó con el vino de su banquete. Se levantó con su copa alzada, y, con una sonrisa burlona, proclamó palabras de burla contra el Dios de Israel. No le bastaba con beber en los vasos santos. Quiso mostrar que el Dios de los hebreos era tan insignificante como los dioses de piedra y oro de Babilonia. Brindemos a los dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, gritó, y los nobles y príncipes le siguieron en su burla. Las carcajadas llenaron la sala. Nadie en aquel banquete imaginó que el juicio estaba a punto de caer. Nadie sospechó que, en ese preciso instante, una presencia invisible había entrado al salón, que en las alturas, el Altísimo había decretado el final. Y entonces ocurrió. De repente, la atmósfera cambió. Un escalofrío recorrió la habitación. Las risas se extinguieron. La música se apagó. Todos sintieron algo, pero no sabían qué era. Un peso indescriptible, un aire de algo inminente, como si el tiempo se hubiera detenido. Y en ese instante, una mano apareció en la pared. No era la mano de un hombre, no era la sombra de un truco. Era una mano real,
una que brillaba con un resplandor que no pertenecía a este mundo. Se movió lenta, majestuosa, con una intención que hizo que la sangre de los presentes se helara en sus venas, y con un dedo poderoso, comenzó a escribir sobre la pared del palacio: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Belsasar sintió que su rostro palidecía. Un temblor incontrolable recorrió su cuerpo. Sus piernas se debilitaron. Su corazón golpeaba su pecho con furia. Nunca había visto algo así. Ningún mago, ningún sabio, ningún hechicero de Babilonia podía haber hecho esto. Era algo más. Algo que escapaba al poder de los hombres. La mano se desvaneció, pero las palabras quedaron grabadas en la pared como fuego eterno. Un mensaje incomprensible para los ojos humanos, pero que llevaba un peso tan grande que todos supieron que no era un buen augurio. El terror se apoderó del rey. Su banquete, su orgullo, su burla, todo se desvaneció en un instante. Belsasar, el gobernante de la nación más poderosa del mundo, estaba ahora reducido a un hombre tembloroso, desesperado por entender qué significaba aquel mensaje. Con voz entrecortada, gritó: «Traed a los sabios, a los astrólogos, a los adivinos, que me digan lo que dice la escritura». Los magos llegaron apresurados, miraron las palabras en la pared, intentaron descifrarlas, pero no pudieron. No eran caracteres extraños, no era un idioma desconocido. Y sin embargo, las palabras se resistían a ser comprendidas. Eran más que símbolos, eran un juicio. Belsasar, viendo que nadie podía interpretar el mensaje, prometió recompensas a quien pudiera descifrarlo. Quien me revele su significado será vestido de púrpura, llevará un collar de oro y será el tercero en el reino, anunció con desesperación. Pero nadie pudo dar una respuesta. Entonces, una voz se alzó entre la multitud. Una anciana, la reina madre, habló. No estaba embriagada como los demás, no temblaba como el rey. Ella recordaba. Fue entonces cuando una voz se alzó por encima del murmullo de los nobles. En los días de tu abuelo hubo un hombre. Era la reina madre quien hablaba, una mujer que aún recordaba las advertencias del pasado. Ella no temía como los demás. Había visto lo que el Dios de Israel era capaz de hacer. Había sido testigo del tiempo en que Nabucodonosor, en su orgullo, fue reducido a la condición de una bestia, comiendo hierba como los bueyes. Y ahora, viendo el destino acercarse a Babilonia una vez más, comprendió que solo un hombre podía revelar la verdad. En él mora el espíritu de los dioses santos, continuó. En tiempos pasados, interpretó sueños y resolvió misterios imposibles para los sabios de esta tierra. Su nombre es Daniel. El nombre resonó en la sala. Algunos recordaban a aquel anciano hebreo que en su juventud había desafiado a los sabios de Babilonia, con una sabiduría que no provenía de los hombres, sino del Dios al que servía. Belsasar no tenía opción. Lo mandó traer de inmediato. Cuando Daniel entró en el gran salón, todos los ojos se posaron en él. Sus pasos eran firmes, su rostro sereno. No se inmutó ante la desesperación del rey ni ante la mirada inquieta de los nobles. Era un hombre que ya conocía el juicio de Dios, que había visto antes lo que ocurría cuando un gobernante desafiaba al Altísimo. Belsasar se aferró a la única esperanza que le quedaba. «He oído de ti», dijo, con la voz quebrada. «He oído de ti», dijo, con la voz quebrada, «que en ti hay sabiduría, que puedes interpretar misterios. Si puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura, llevarás un collar de oro y serás el tercero en el reino». Pero Daniel no estaba impresionado por las riquezas ni por los títulos de Babilonia. Él sabía que esa noche era el fin de la ciudad, y que la gloria de Belsasar estaba a punto de desvanecerse como la brisa de la madrugada. «Guarda tus dones para ti», respondió, «y da tus recompensas a otro. Aún así, leeré la escritura y te daré la interpretación». El anciano levantó la vista hacia la pared y contempló las palabras resplandecientes. El juicio estaba dictado. No había forma de evitarlo. «Mene, Dios ha contado los días de tu reino y ha puesto fin a él». El silencio en la sala se hizo más profundo. Belsasar sintió un escalofrío recorrer su espalda. Su reino, aquel imperio que creía inquebrantable, estaba contado. Su tiempo había terminado. Tekel ha sido pesado en balanza y hallado falto. El peso del juicio cayó sobre sus hombros. No solo su reino, sino él mismo había sido examinado. Había sido puesto en la balanza de Dios y no había encontrado en él justicia, ni humildad, ni rectitud. Su vida había sido una vida de orgullo, de burla, de blasfemia.
Y ahora, en el momento final, no había nada que lo redimiera. Uparsin, tu reino será dividido y entregado a los medos y persas. La sentencia estaba dictada. Babilonia caería esa misma noche, no por una rebelión interna, no por una traición palaciega, sino porque Dios mismo había decretado su fin. El impacto de las palabras de Daniel fue como un golpe en el pecho de Belsasar. Se hundió en su trono, sintiendo que la realidad lo devoraba. No había marcha atrás. Babilonia, la gran Babilonia, estaba perdida. Pero en su ceguera, el rey aún intentó mantener la apariencia de control. Con un gesto débil, ordenó que Daniel fuera vestido de púrpura y que el collar de oro le fuera colocado en el cuello. Lo proclamó el tercero en el reino, pero era un título sin sentido, porque ese mismo reino estaba condenado. Esa misma noche, mientras las luces del festín aún titilaban en el palacio, el enemigo entró en la ciudad. El río Éufrates, que había sido la protección de Babilonia, se convirtió en su debilidad. Mientras el rey y sus nobles bebían y se burlaban, los ejércitos persas, dirigidos por Ciro y los medos, desviaron las aguas del río. La gran barrera que protegía la ciudad se redujo a un simple cauce seco, y por allí, sin resistencia, el ejército enemigo entró en las calles silenciosas de Babilonia. Nadie estaba preparado. No hubo batalla, no hubo advertencias. En un instante, los persas se apoderaron de la ciudad. Y en medio del caos, Belsasar fue asesinado. La era de los caldeos terminó. Babilonia, la ciudad que había creído ser eterna, la ciudad de los reyes arrogantes, la ciudad que despreció la voz del Altísimo, cayó en una sola noche. El juicio de Dios se cumplió, y las palabras escritas en el muro ardieron en la historia como un recordatorio de que ningún reino de los hombres puede desafiar al Eterno y permanecer. Bajo el dominio de los persas, Daniel se convirtió en un hombre de gran influencia. Su sabiduría y su integridad lo distinguieron entre los gobernadores y sátrapas del reino, ganándose el favor del rey Darío. No era un joven impulsivo como cuando interpretó el sueño de Nabucodonosor, sino un anciano de fe inquebrantable, un hombre cuya vida había sido moldeada por la disciplina y la convicción de que solo Dios tiene el control de los reinos de Lunas y Medice. Tiene el control de los reinos de Sar, la tierra. El rey Darío reconoció su valor y lo promovió a la más alta posición del reino, por encima de los demás príncipes y gobernantes. Pero en las sombras, la envidia crecía. Los otros oficiales, celosos de la prominencia de Daniel, conspiraban en su contra. No encontraban en él corrupción ni negligencia. Era irreprochable en su labor y fiel a su Dios. Fue entonces cuando tramaron un plan. Sabían que la única manera de hacerlo caer sería atacando lo que más valoraba, su fe. Se acercaron al rey con palabras aduladoras. «Oh, rey Darío, vive para siempre. Hemos acordado que es conveniente que durante 30 días nadie haga petición a Dios o hombre alguno, sino solo a ti, oh rey. Así se fortalecerá tu autoridad y tu grandeza será reconocida por todos». El rey, halagado por la propuesta, firmó el decreto. Según la ley de los medos y persas, una vez sellado, no podía ser revocado. Pero Daniel no se doblegó. Cuando supo del edicto, no cambió su costumbre. No buscó esconderse ni orar en secreto. Subió a la cámara alta de su casa, como lo hacía cada día, abrió las ventanas que daban hacia Jerusalén y de rodillas elevó su oración. 3 veces al día, sin temor, sin titubeos, porque su lealtad no estaba en los decretos de los hombres, sino en el Dios que gobierna sobre todo. Sus enemigos lo estaban esperando. Con sigilo, lo espiaron y al verlo postrado en oración, corrieron a delatarlo ante el rey. «Oh rey, ¿no firmaste un decreto que prohibía hacer petición a cualquier dios u hombre fuera de ti durante 30 días? Así es», respondió el rey, «y la ley no puede ser revocada». «Así es», respondió el rey, «pues Daniel, uno de los cautivos de Judá, no te obedece, no respeta tu mandato y sigue orando 3 veces al día a su Dios». Al escuchar esto, el rey comprendió que había sido engañado. No era una ley para honrar su autoridad, sino una trampa para destruir a Daniel. Trató de salvarlo. Durante todo el día buscó una forma de revocar el edicto, pero no había escape. La ley era irreversible. Al atardecer, sus propios gobernantes le recordaron que no podía cambiar el decreto. Con el corazón pesado, Darío ordenó que trajeran a Daniel. Los soldados lo tomaron y lo llevaron al foso de los leones. Mientras lo arrojaban, el rey le habló con pesar. «Tu Dios,
a quien sirves continuamente, te librará. Y con sus propias manos, Darío selló la piedra que cubría la entrada del foso, marcándola con su anillo real. Esa noche el rey no pudo dormir. No quiso comer ni escuchar música. Su espíritu estaba angustiado, atormentado por lo que había hecho. Pero mientras el rey velaba en su palacio, algo sucedía en el foso. Los leones, bestias hambrientas y feroces, rodearon a Daniel, pero no lo tocaron. Sus garras permanecieron retraídas, sus fauces cerradas. Mi Dios envió su ángel y cerró la boca de los leones. Daniel no solo sobrevivió a aquella noche en el foso, fue testigo de cómo los reinos de los hombres se elevaban con gloria y caían en el polvo. Vio con sus propios ojos la soberbia de Nabucodonosor transformada en humildad, la decadencia de Babilonia bajo el reinado de Belsasar y la llegada del poder persa con Darío y Ciro. Pero más allá de los eventos que estremecieron la historia, contempló algo más grande, algo que los reyes no podían ver, algo que el tiempo no podía borrar, porque a Daniel le fue dado un entendimiento que trascendía las guerras, las intrigas palaciegas y las conspiraciones de los hombres. Mientras el mundo se agitaba con conquistas y traiciones, él recibió visiones que mostraban el verdadero curso de la historia. Visiones que no hablaban solo de los días de su juventud o su vejez, sino de un futuro lejano, de un destino inevitable. En una de sus revelaciones, vio 4 bestias emergiendo del mar, cada una representando un reino que gobernaría la tierra, una como un león con alas de águila, otra como un oso que devoraba carne, una tercera como un leopardo con alas, y la última, una bestia terrible y espantosa, con dientes de hierro, que pisoteaba y despedazaba todo a su paso. Y en medio de estas visiones, entre la furia de los reinos y la voracidad del poder, Daniel vio algo que ningún emperador pudo imaginar. Vio tronos colocados en los cielos. Vio al anciano de día sentado con vestiduras blancas como la nieve, y un río de fuego fluyendo de su presencia. Y entre las nubes del cielo, apareció uno como hijo de hombre, a quien se le dio dominio, gloria y reino, un reino que nunca será destruido. Este era el mensaje que debía ser comprendido, porque los imperios caen. El esplendor de Babilonia se desmoronó en una sola noche. Los persas gobernaron con firmeza, pero también cedieron ante la marcha del tiempo. Grecia llegó con su fulgor y cayó bajo la sombra de Roma, y Roma, con todo su poder, se quebrantó en fragmentos. Todo lo que el hombre construye, todo lo que la ambición levanta, está destinado a desvanecerse. Los palacios de oro, las estatuas de los reyes, las ciudades fortificadas que se creen invencibles, todo se desmorona cuando la mano del Altísimo escribe su juicio. Pero hay un reino que no caerá, uno que no depende de ejércitos ni de riquezas, un reino que no se sustenta en la fuerza de las espadas ni en la astucia de los gobernantes, un reino eterno que ya fue establecido y que, cuando llegue el tiempo señalado, aplastará a todos los demás. Daniel comprendió que su historia no era solo un relato del pasado, sino una advertencia para el futuro, porque los hombres siguen creyendo que el poder es eterno. Siguen levantando torres y murallas, confiando en su dominio, ignorando las señales. Se burlan de la idea de que hay un juicio, de que hay un Dios que pesa en balanza los corazones y determina el destino de las naciones. Pero la mano que escribió en los muros de Babilonia sigue escribiendo. El mensaje sigue siendo el mismo. Mene, Mene, Tekel, Uparsin. El tiempo de los imperios es contado. El juicio viene, porque lo que fue será, y lo que sucedió en tiempos de Daniel volverá a suceder. Los gobernantes de la tierra se enaltecen. Los hombres confían en su riqueza, en su poder, en sus ejércitos. Pero todo esto es humo ante los ojos de Dios. Todo esto se desvanece cuando llega el momento señalado. Daniel vio lo que pocos pueden ver. Y su historia, su fe, su valentía en medio del foso de los leones, son un recordatorio de que aquellos que confían en el Altísimo no serán abandonados. Porque cuando el juicio caiga, cuando los tronos de la tierra sean derribados, cuando los poderosos tiemblen al ver su reino desmoronarse, solo habrá un reino que permanecerá, el reino de Dios, un reino que no tendrá fin.